CIDOB, la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente y Amazonía de Bolivia, representa a más de 150 de los llanos y bosques tropicales bolivianos. Por esa vida humana, que ellos viven, como dicen, que son salvajes, ¿no? Entonces creo yo de que el CIDOB tiene que velar por todo esto, poco a poco, paso a paso. En el CIDOB, estos pueblos, fragmentados y dispersos por la conquista y ocupación de sus territorios, se han reunido para defender sus derechos territoriales, sociales y culturales en la sociedad nacional. Hasta nuestros días, algunos pueblos indígenas de población reducida se resisten a la llamada integración nacional, retirándose selva adentro hacia territorios aún no ocupados. Este proceso de huida significa, sin embargo, la pérdida de sus mejores territorios y su asentamiento en zonas pobres en recursos naturales y necesarios para su subsistencia. La constante retirada, sin embargo, no impide que sean alcanzados por la sociedad nacional. Es solo cuestión de tiempo. Sus territorios son invadidos por tener valor económico y ellos, forzados a trabajar en explotación de recursos naturales destinados a los mercados nacional e internacional. Desde el inicio de la conquista, los indígenas han sido sometidos a una forma de vida ajena que los concentraba en misiones católicas y evangélicas. Esta conquista espiritual y material aún no ha terminado. En el presente, sufren constantes presiones para abandonar sus territorios, buscando sin resultado alternativas económicas en los centros poblados. El proceso económico de la sociedad nacional está avanzando sobre los territorios ancestrales de los indígenas, explotando irracionalmente los recursos de los suelos, los ríos y los bosques naturales. Este proceso conlleva la destrucción del medio ambiente, así como el empobrecimiento cultural y en algunos casos la desaparición física total de pueblos indígenas enteros. En nombre del progreso, estos pueblos indígenas que vivían en libertad, gozando de su bienestar cultural y social, comienzan a ser incorporados a la masa de la población marginada de América del Sur. La historia de los Ayoréode muestra las consecuencias del proceso de colonización y dominación que se repite en toda América. Su alianza con los otros pueblos indígenas, agrupados en su organización CIDOB, abre nuevas alternativas. Las primeras informaciones que tenemos de los Ayoréode son del siglo XVIII,
cuando misioneros católicos se refieren a un grupo de nómadas tropicales que se desplaza en la zona del Chaco, en lo que hoy es el territorio compartido por Bolivia y Paraguay. El territorio tradicional del pueblo ayoreo abarcó una gran extensión que llegaba por el sur hasta el Chaco central paraguayo, hacia el este hasta el río Paraguay, hacia el oeste hasta los bañados del Isoso y el río Parapetí, y finalmente hacia el norte hasta la serranía de Chiquitos. El Chaco es una gran planicie que durante 9 meses del año se ve afectada por una sequía que la cubre de una gruesa capa de polvo. La vegetación del Chaco se caracteriza por un bosque ralo de arbustos espinosos y cactus. La vida diaria de los ayoreode giraba en torno a la consecución de suficiente alimentación y agua para sobrevivir en esta zona difícil. Los ayoreode solo cultivaron pocas especies durante el tiempo de las lluvias en claros naturales del bosque. En el Chaco hay 2 estaciones marcadas en el año: el tiempo de sequía y el tiempo de lluvia. La sequía es escasez, hambre, infortunio y muerte. A la escasez y al hambre no necesariamente le seguía la abundancia. La lluvia significaba para el ayoreo abundancia, facilidad, bienestar y vida. En el punto culminante de la sequía, poco antes que las aguas cayeran, la tierra parecía cerrada e inhóspita. Era el tiempo sagrado para el pueblo ayoreo. El pájaro cuyabo, Azoná, principal figura de su religión, permanecía escondido. Los animales estaban flacos y se retiraban bosque adentro, agrupándose alrededor de los últimos pozos de agua. El sol quemante no dejaba circular el aire. Los arbustos espinosos habían perdido sus hojas. La naturaleza era transparente. Ellos esperaban el canto de Azoná en luna llena, en el mes de agosto, para renovar el pacto de la abundancia con la naturaleza y dar inicio a un nuevo año. Solo en el tiempo de lluvia, que no duraba más de 2 meses, los ayoreode pudieron asegurar sus fuentes de agua y se establecieron en un tipo de aldea de casas simples. La sociedad nómada de los ayoreode era una sociedad de iguales, que no permitía el abuso de poder. En ella, cada cual era escuchado y respetado, sin discriminación de sexo ni edad. Miles de años transcurrieron para que la sociedad ayorea lograra un equilibrio entre los recursos naturales y las necesidades culturales de su pueblo.
La defensa de sus territorios se cimentaba en su larga experiencia histórica. Ya en el siglo XVIII, un grupo ayoreo entró en contacto con los conquistadores cuando misioneros de la Compañía de Jesús fundaron entre ellos San Ignacio de los Zamucos, reducción que luego de un par de años fue destruida por los mismos indígenas. A pesar de la paulatina penetración de la sociedad nacional dentro del territorio de los Ayoreode, ellos pudieron mantener sus dominios territoriales aún durante el conflicto bélico del Chaco entre Bolivia y Paraguay en la década de 1930. La ocupación del Chaco Central por grupos menonitas y otros redujo el territorio ancestral de los Ayoreode. Los grupos del sur avanzaron hacia el norte, provocando un aumento demográfico en esta zona y enfrentamientos entre los mismos indígenas. Los Ayoreode del norte, frente a la invasión, buscaron alternativas en su contacto con elementos de la sociedad nacional. La penetración en territorio tradicional ayoreo trajo como consecuencia el inicio de una etapa de contacto permanente entre ellos y la sociedad nacional. Levántate, escucha la visión que tuve. Qué pena he sentido esta noche, escuchando que golpeaban una cabeza. Ese golpe era uno de nosotros, de nuestros sacerdotes. Quiere decir que los blancos nos matarán, a todos nosotros. Alcé mi vista y vi un pueblo grande de blancos. También vi una macana pintada, yacente sobre el suelo. Quiere decir que la gente blanca matará. Traté de levantar la macana, pero no pude. Yacía sobre el suelo, los blancos nos matarán. A fines de la década del 40, el Estado boliviano respondió a la mayor presencia de los Ayoreode en la zona, entregando a la misión evangélica norteamericana Nuevas Tribus la labor de integrarlos a la sociedad nacional. Debido a las matanzas que sufrieron en su contacto con la sociedad nacional, así como por los conflictos internos entre los grupos Ayoreode del norte y del sur, en 1948, algunos de sus grupos abandonaron su vida nómada y buscaron refugio en las misiones. En las aldeas permanentes, sus patrones de vida y organización social fueron seriamente afectados. Las nuevas condiciones de vida modificaron su dieta alimenticia y provocaron la aparición de muchas enfermedades. La atención médica brindada por los misioneros no pudo evitar la gran mortalidad entre la población indígena. La actividad misional, fundamentada en el principio de posesión de la verdad absoluta
y que lleva a que se imponga una religión e ideología extrañas a un pueblo no cristiano, motivó también en este caso a los misioneros. A los indígenas se les habló de un nuevo Dios, Jesucristo, y la necesidad de conocer la Biblia. Bautizar a los supuestos bárbaros y convertirlos en buenos cristianos fue la meta principal. Con este acto de fe, los misioneros pensaban lograr su integración a la sociedad nacional. La acción evangelizadora satanizó la religión de los Ayoreode, prohibiendo sus cultos. Azoná, el cuyabo que cuidaba y guiaba a su pueblo, dejó de ser celebrado. Desde entonces, Azoná permanece escondido y no canta más para el pueblo ayoreo. Los ayoreo viven actualmente en Bolivia y en Paraguay. En Bolivia tienen una población aproximada de 2.500 personas asentadas en comunidades aisladas y distantes entre sí. Las condiciones de vida en estas comunidades son precarias. Sus terrenos son pobres y de extensión reducida. En ellas se hace cada vez más difícil la posibilidad de caza, pesca y recolección. Zapocó es uno de estos poblados. Los misioneros delegados por el Estado boliviano para integrar a los indígenas a la sociedad nacional actuaron dentro de su fe, considerándola el mecanismo adecuado para la asimilación de los indígenas. Es por ello que su labor principal fue evangelizar. La actitud equivocada de los agentes pastorales fue tan solo una manifestación de la irresponsabilidad del Estado que entregó el tutelaje de los indígenas a instituciones religiosas. El avance de las fronteras civilizadoras tuvo como consecuencia un choque cultural. Se produjo una pérdida de conocimientos culturales, normas y valores ancestrales que regulaban las relaciones intergrupales. Estos valores no fueron reemplazados y su organización social entró en crisis. En pocos años, los ayoreode vivieron un deterioro sociocultural comparable solo a una catástrofe. Los propios indígenas no pudieron medir la gravedad de su situación, y las nuevas generaciones, nacidas ya en las misiones, se orientaron hacia la búsqueda de patrones de vida dentro de la miseria y marginalidad de las ciudades. Se evidenció así lo inadecuado del proceso de integración desarrollado por las misiones. Frente a este proceso, desesperanza y resignación fue la respuesta de la vieja generación ayoreode, que ya no podía contribuir al desarrollo de su propio futuro. Las actividades económicas relacionadas a la vida anterior en la selva no tenían más perspectiva económica.
Los viejos capitanes perdieron su poder y murieron en el olvido. Ayahai, representante de la vieja generación, recuerda. Por ahora, para mí, es bueno vivir acá dentro de la civilización, con los blancos, aunque era mucho mejor vivir en el monte, ahí donde no había sufrimiento para nosotros. Estando acá con los blancos, ya nos parecemos a los coñones, los blancos, pero la vida en la selva era mejor, porque éramos libres. Cuando salimos de la selva y llegamos donde los blancos, las mujeres lloraron y tenían mucho miedo. Temblaron al contrario de los hombres que se alegraban de estar con los blancos. Tenían tantas cosas los blancos que nos alegrábamos. Tras que vimos a los blancos, las vestimentas de los blancos era lo más absurdo para nosotros. Llamamos a los blancos lagartos, pues parecían lagartos. Tan feos eran. Mi papá decía a las mujeres que no miraran a los blancos porque ellos eran brujos malos. Y cuando el misionero don Guillermo Pensil se sacaba los dientes postizos, todas las mujeres lloraban de miedo, pues pensaban que don Guillermo era un brujo malo. Las mujeres se escaparon del misionero porque se sacaba los postizos. Mi mamá tenía buena dentadura, era blanquísima, aunque ella era anciana. Así era en el monte, la gente no se enfermaba. «28 años vivieron los misioneros en Zapocó, construyeron sus casas y creyeron haber construido una mejor sociedad indígena. El encargado de Zapocó, el misionero Ramsey, opina. Bueno, nosotros salimos de allá en el año 1976 por varias razones. Uno es que cuando uno tiene hijos, y estos hijos ya tienen sus 20, 21 años de edad, el padre sigue queriendo al hijo, pero es tiempo que el hijo aprenda a vivir y trabajar por sí mismo. Y nosotros habíamos vivido con ellos desde 53 y otro misionero había estado ahí en el año 50, entonces estamos hablando de 25 años. Y era el tiempo que ellos arranquen por sí mismos, que ya habían profesores de su misma gente, habían pastores, habían los que sabían de primeros auxilios, de colocar inyecciones. Entonces sentimos que más bien éramos algo de un estorbo en el propio desarrollo de ellos. Noaine, comunario de Zapocó, expresa la opinión de una parte de los Ayoreode. Los misioneros están saliendo de la comunidad, dejando a los Ayoreode, porque ya han cumplido con los trabajos que estaban haciendo, evangelizar a nosotros. Traducción de la Biblia. El trabajo que están dejando está en los hombres y mujeres mayores de edad, pero en cambio, el mensaje de los misioneros no ha alcanzado a los jóvenes. No los han alcanzado por la siguiente razón, porque los jóvenes han aprendido de los blancos. Ven que la gente blanca toma bebidas alcohólicas y ellos toman también. Ven los otros vicios de los blancos y los jóvenes lo hacen igual. Así, de esa manera, los jóvenes ya no quieren ver ni escuchar las enseñanzas de los misioneros. Yo diría que no es culpa de los misioneros, sino culpa de los jóvenes, porque ellos no siguen las enseñanzas de los misioneros que nos dejaron la enseñanza. Así los jóvenes no mejorarán, y vendrán otras generaciones después de los que son jóvenes ahora, y seguirán igual que los jóvenes de ahora. Dando por terminada su labor evangelizadora, la casa misional se cerró. Los supuestos niños habían crecido en la sociedad nacional y ahora debían caminar solos. ¿Caminar hacia dónde? ¿Con qué conocimientos enfrentar todo un mundo ajeno al suyo? ¿Qué futuro y qué posibilidades tienen los Ayoreode?
Yo dejé el mate con la yerba del domingo y hoy que jueves por la tarde me dispuse a responder. Solo te pido, mi negrita, que comprendas que yo hago lo que puedo, ya no sé qué puedo hacer. Porque las horas no me alcanzan, moribunda mi esperanza, habla mi boca porque tiene hambre. Y si no hago algo pronto por mi negra, no respondo por mi vida, no sé más qué hacer. Algo habrá que hacer para comprender lo que te dicen hoy, lo negaban ayer, así no puede ser. Algo hay que comer, yo quiero vivir. Los Ayoreo deambulan por la ciudad buscando alternativas económicas. Atraídos por la ilusión de mejores ingresos, mientras el hombre común de la calle desconoce el conjunto de sus problemas. Yo puedo contarle muchas cosas. Yo hace unos 35 años llevé yo a los evangelistas, los americanos que vinieron allá a civilizar toda esta gente, a Roboré. Desgraciadamente mataron los bárbaros a los profesores. Después de eso ya no sé cuándo volvieron más. Pero después vinieron varios americanos de distintas profesiones para la civilización de los ayoreos. De que ahora ya los ayoreos salen a vender muchas cosas de animales, cuero, huevos, gallinas, todo. Pero ya no son malos. Ah, ya no son, gracias a los evangelistas, ¿no? Porque también nosotros aquí podemos nosotros hacerlo, pero no tenemos esa constancia que ellos tienen. ¿Te conoces a los ayorreos? He escuchado hablar, sí. Es la gente que habita en el sur del departamento de Santa Cruz. Bueno, ellos son unos nómadas, ¿no? Y actualmente los están culturizando unos misioneros de los Estados Unidos. Bueno, yo sé que ellos les transmiten la palabra de Dios, aparte de lo que ellos se encargan de culturizarlos. Claro, ya están, como quien dice, domesticados, ya conocen la lengua como la que nosotros hablamos, el español, ya están habituados al clima y a las costumbres de acá de la ciudad. El éxodo a las cercanías de los centros urbanos y a la misma ciudad no es un capricho de los indígenas, sino que responde a la situación en sus asentamientos rurales. Como suele suceder con los indígenas en todo el continente, ellos están incorporados a las capas más bajas de la sociedad nacional. Al no tener alternativas a corto plazo, se conforman con la mendicidad y trabajos eventuales. La salida de una parte del pueblo ayoreo hacia la ciudad coincide históricamente con la retirada de los misioneros de sus asentamientos.
Ellos vienen a trabajar en la empresa maderera. Algunas veces la empresa no paga luego, ellos tienen que esperar. Ellos mismos tienen que buscarse el contrato. Sí, ellos mismos tienen que buscar el contrato. Los problemas de los ayoreos es que falta trabajo en las comunidades, todas las comunidades de todos los ayoreos. Y mejor dicho, mal atendido de los misioneros. Los misioneros no se preocupan de ningún trabajo, solamente traducción de la Biblia. ¿No? En 1975, un grupo ayoreo se asentó a vivir bajo un árbol en la ciudad de Santa Cruz, generando una polémica social. Su presencia simbolizó el fracaso de la política de integración del Estado y puso en evidencia que no se puede entregar esta tarea a entidades privadas que no estén capacitadas en la materia de desarrollo. Los indígenas afectados hoy son los ayoreode, mañana serán otros grupos. No hablamos de un solo culpable, pero con seguridad la culpabilidad no recae sobre los indígenas. Parece que ya los blancos quieren terminar con nosotros. El otro día tiraron a un ayoreo que llevaba tranquilo su ropa una bala a la cabeza. Un taxista nos avisó, ya es el colmo. ¿Qué hemos hecho a estas gentes? Vivimos más tiempo en esta tierra que los otros. Carajo, carajo, grito bajo este triste árbol para que me escuchen. Tenemos que defendernos. Debemos ir a la plaza y defender nuestro pueblo. Somos un pueblo valiente. ¿Habrá muerto el espíritu de los ayoreode? No, jamás. Los misioneros no nos dan trabajo. No hacen absolutamente nada por nosotros. Es por esta razón que nos pasan tantas cosas. No hacen nada los misioneros. Están sentados allá nomás. Llevan una vida buena. ¿Y nosotros? ¡Qué vergüenza para mi pueblo! En ese lugar miserable no puede ser el lugar donde terminemos. Iré a buscar a otro ayoreo que habla bien el castellano para buscar la solución. En 1979, una delegación ayorea viajó a la sede de gobierno a reclamar sus derechos. Desafiando su propio destino, fueron en busca de soluciones.
Sin embargo, tuvieron que enfrentar la política estatal, que desconoce su problemática sociocultural y territorial. Aún en el caso de los indígenas, con una población amplia, tal como los chiriguanos, chiquitanos, mojeños, guarayos y otros, el Estado no les reconoce plenamente el derecho a la educación bilingüe y bicultural, el derecho a un amplio territorio y a sus recursos naturales. Menos aún a los ayoreode y otros grupos nómades o pequeños pescadores que necesitan, sin embargo, grandes extensiones territoriales para sobrevivir. Legalmente, los pueblos indígenas solo encuentran amparo en la Ley Forestal de la Nación, la cual los degrada a la categoría de bárbaros selvícolas o de peones forestales. Es por ello que los intentos de la Delegación Indígena de 1979 fracasaron, en la medida en que los compromisos verbales por parte del gobierno no fueron seguidos por pasos concretos que hubieran podido ayudar en algo a solucionar la catastrófica situación que vive este pueblo. En el año de 1981, una delegación ayoreode viajó a la zona de los isoseños chiriguano, tomando así un camino alternativo. Ellos fueron a conocer cómo este pueblo, con la más larga tradición de resistencia y de lucha en América del Sur, está en vías de enfrentar los problemas externos organizándose autónomamente. Símbolo de esta lucha sociocultural es su capitán grande Bonifacio Barrientos, muerto en 1985. Él dedicó gran parte de su vida a la unión de los pueblos indígenas del Oriente y Amazonía de Bolivia, sabiendo que los mismos indígenas tienen que tomar el papel decisivo en su propio desarrollo. Solo así no se repetirá el paternalismo por el cual personas ajenas a la problemática indígena toman decisiones equivocadas. Un día de camino nomás. Yo salí ayer a las 6 de enero. Ayer hemos llegado aquí. Es que ha llovido. Por acá llovió. La reunión final entre el pueblo ayoreo y el pueblo de los isoseños chiriguano culminó en un análisis de la situación de ambos pueblos y el compromiso de ayudarse mutuamente, respetando las diferencias entre los pueblos que enriquecen a la nación boliviana. Como hay Caicobi, Mopeti, dirección, Yande Beguarao Paete, Yande Paraete, Yande Idea, se me gusta, como añade Inuara, no uno y llave, o hasta 5 años Rupimandipo, no uno y reunión tuista, bajaire también. Como 5 clases. A raíz de un largo proceso de discusión interna y la búsqueda de la opinión de otros indígenas,
un grupo de ayoreodes decidió elaborar y ejecutar, junto con una organización de apoyo, un proyecto alternativo. La comunidad ayorea de Zapocó encaró un proyecto de manejo de sus recursos naturales para asegurar su propio territorio. Posteriormente, instaló una modesta industria maderera con un aserradero circular. Orgullosos de sus propios logros, en 1983 inauguraron esta industria con la presencia de autoridades regionales y nacionales. Desde 1980, la institución boliviana Ayuda para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano acompañó a los ayoreode en el proceso de recuperación de su dignidad humana, basándola en un desarrollo socioeconómico y cultural autónomo. El ingeniero Guido Vega, primer coordinador del proyecto, resume. Estos años de trabajo con ellos nos dan pruebas claras que no son menores de edad, que tienen toda capacidad de decisión, de organización y de un desarrollo avanzado en lo que se refiere a la democracia, organización y educación de sus niños. Cuando ingresamos a trabajar con los ayoreodes de Zapocó, encontramos toda una situación cultural que había sido sustituida al habérseles arrancado de su propio hábitat muchos de sus valores culturales en los que se refiere a su propia religión, a su propia organización, habían sido sustituidos por otro orden de valores como acumulación individual de la riqueza. Hemos desarrollado un programa forestal, un programa de estudio de los recursos naturales, un programa que significó no solo un desarrollo estrictamente económico, sino un desarrollo que además es la alternativa para estos grupos que han vivido tradicionalmente en el monte. En este sentido, es un proceso más a largo plazo en términos económicos, muy difícil de poder solucionar en pocos años. Y consideramos que estos son los costos sociales del proyecto. Sin embargo, contrariamente a todo el sistema tradicional de explotación de nuestros recursos, se ha encarado el manejo de los bosques con características de perpetuidad, sistemas de rendimiento sostenido que van a permitir al futuro realmente programas de desarrollo, porque estamos hablando de 20, 40, 80 años, indefinidamente, para poder aprovechar estos recursos y perpetuar la especie. La capacitación de los ayoreode dentro de su propia empresa comunal era lo más importante. En parte alguna de Bolivia hay experiencias semejantes. La empresa comunal de Zapocó es la primera en la cual los indígenas manejan en forma comunal sus propios recursos naturales. Son dueños de sus bosques y deciden sobre ellos. El ingeniero Rosas Cuellar, coordinador del proyecto desde 1985, explica el trabajo. El sistema de trabajo que se está llevando actualmente acá en la empresa comunal de Zapocó, el trabajo en el aserradero se hace en 2 turnos. La participación en sí es de toda la comunidad en el trabajo del aserradero, ya que la gente que trabaja en la planta del aserradero generalmente son los jóvenes que ya están llevando muy bien el trabajo. Después la comunidad en general participa buscando madera, haciendo caminos y buscando madera para la entrega en troncas a su aserradero. Hoy en día, la administración y todos los trabajos manuales están en manos de los mismos ayoreode, gracias a un proceso continuo de capacitación. Viendo cuántos metros cúbicos debe y cuánto debo pagar a ellos. Y de eso yo lo descuento lo que ellos se lo han anticipado y lo pago los saldos. Sí, ellos vienen y me hablan, si es que veo
cuando él lo quiere arreglar y él viene a la oficina y lo arreglamos la cuenta de uno. De ahí, cuando hay saldo y ahí lo pago. Cuando no hay, queda debiendo hasta que él lo entrega madera. Para garantizar el futuro de la empresa, se ha dado especial énfasis en la reforestación, manejando de esta forma adecuadamente los recursos naturales de los bosques. Estamos implementando un pequeño vivero forestal con el objetivo de reforestar las zonas donde se está haciendo el aprovechamiento forestal. Conozco empresas forestales, pero no hay empresas que están haciendo este tipo de trabajo en reforestación, a pesar de que la ley nacional forestal indica que las empresas madereras que aprovechan el bosque deben hacer reforestación, pero no se conoce ninguna empresa forestal que esté haciendo este tipo de trabajo. A diario los Ayoreode discuten en sus reuniones diurnas y nocturnas todos sus problemas, los logros y dificultades, incorporando lo tradicional y lo moderno en su sistema de comunicación. En este momento me pararé frente a los grandes blancos. Grandes blancos. No somos tan débiles frente a los capitanes que guerreamos. Grandes blancos. Contaré mis grandes victorias, cuando fuimos a luchar y maté a uno de ustedes en medio del camino. Noaine de Zapocó expresaba ya en 1984 su pensamiento acerca de la empresa comunal. Cuando no teníamos un asesoradero antes, salimos a buscar trabajo de Concepción o de San Javier también, o Santa Cruz también. Uno ganaba su pesito y algunos salieron debiendo de esa forma. Y yo le hallo que esta de antes pasado no era bueno, porque no hemos ganado buenas cosas de ahí. En Zapocó no solo están asentados indígenas Ayoreode. Desde su fundación en 1950 viven también en ella indígenas chiquitanos. Pedro Charupá dice cómo ven ellos el desarrollo. Ahorita el aserradero, desde que empezó, según los informes que se ha tenido en los balances, siempre ha sido en déficit. Pero a pesar que también no teníamos gente todavía capacitada. Ahora ya se ve sí que ya la gente está más o menos capacitada, ¿no? Ya, porque según lo que se ve que ya todos los trabajos son netamente de ellos ya. Entonces de esa parte vemos que hay un adelanto y un mejoramiento de la misma comunidad. Las agencias de desarrollo estatales o privadas por lo general miden el grado de avance en términos puramente económicos, usando criterios occidentales y modernos como puntos de referencia. Sin embargo, el programa de Zapocó no puede ser evaluado solo dentro de esta lógica. Los Ayoreode están construyendo una alternativa integral que preserva también su propia cultura. La organización matriz de los indígenas del oriente boliviano está apoyando a los Ayoreode en sus procesos de fortalecimiento organizativo y en la búsqueda
de una adecuada vía de participación en la sociedad nacional. Plantean la integración dentro de un Estado multiétnico que respete las características socioculturales de los pueblos y los derechos colectivos de los indígenas. SIDOP sostiene que son los mismos indígenas y sus organizaciones quienes tienen que definir esta integración. El proceso de integración de las organizaciones Ayoreode a SIDOP avanza paulatinamente. Los contactos están dados y a través de diversos medios, incluyendo la radio, los Ayoreode se relacionan con Santa Cruz y con su sede central. Zapocó es un desafío para los Ayoreode y queda abierta la pregunta de si a la larga tendrán éxito en forma aislada. Ellos están avanzando en la búsqueda de su propio camino. Los Ayoreode han comenzado a participar en los congresos de la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente y Amazonía de Bolivia. A raíz de esta participación, el año de 1987 nació la Central Ayoreode Canop. Es objetivo de esta central incorporar a todos los pueblos ayoreodes de Bolivia. Canop, la Central Ayoreode nativa del oriente boliviano, tiene por delante un largo y difícil camino. Pero después de muchísimo tiempo, vuelve la esperanza en el destino de sus pueblos.